Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya, verso 111. Brahma Shabde Mukhya Arte Kahe Bhagavam Chit Aishvarya Paripurna Anurdva Samana. Según la comprensión directa, la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios que posee todas las opulencias espirituales. Nadie puede igualarle y ser más grande que él. Significado dado por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta declaración del Sri Chaitanya Mahaprabhu está confirmada en el Srimad Bhagavatam 1.2.11. Vedanti tat tatua vidas tatuam ya jnanam advayam Brahmeti paramatmeti bhagavam iti shabdyate. Los espiritualistas doctos que conocen la verdad absoluta llaman a esta sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavam. La verdad absoluta se entiende perfectamente como Bhagavam, parcialmente como Paramatma y de manera vaga como el Brahman impersonal. Bhagavam, la suprema personalidad de Dios, es opulento en toda excelencia. Nadie puede ser igual ni más grande que él. Esto también está confirmado en la Bhagavad Gita, donde dice el Señor: Mata parataram nanyat kinchi asti dananchaya. Oh conquistador de riquezas Arjuna, no hay verdad superior a mí. Bhagavad Gita 7.7. Hay otros muchos versos que prueban que la verdad absoluta en el sentido más elevado se entiende como la suprema personalidad de Dios, Krishna. Verso 112. Tanhara vibhuti deha sava chit akhara chit vibhuti ajadi tanrekahe nirakara. Todo lo que se refiere a la suprema personalidad de Dios es espiritual, incluyendo su cuerpo, su opulencia y sus enseres. La filosofía mayavada, sin embargo, cubriendo su opulencia espiritual, preconiza la teoría del impersonalismo. Significado dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En la Brahma Samhita 5.1 se dice Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. La suprema personalidad de Dios, Krishna, tiene un cuerpo espiritual pleno de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. En este mundo material, el cuerpo que tienen todos es exactamente lo opuesto, temporal, pleno de ignorancia y desdicha. Por eso, cuando a veces se describe a la suprema personalidad de Dios como Nirákara, es para indicar que él no tiene un cuerpo material como nosotros. Los filósofos mayavadis no saben cómo es posible que la suprema personalidad de Dios no tenga forma. El Señor Supremo no tiene una forma como la nuestra, sino que su forma es espiritual. Como no saben esto, los filósofos mayavadis preconizan sencillamente la opinión parcial de que el Dios Supremo, o Brahman, no tiene forma Nirákara. A este respecto, Srila Bhaktivinoda Thakura ofrece múltiples citas de las escrituras védicas. Si se acepta el significado real y directo de estas declaraciones védicas, se puede entender que la suprema personalidad de Dios tiene un cuerpo, Sachidananda Vigraha. En el Brihad Aranyaka Upanishad 5.11 se dice: Purnam Ada Purnam Idam Purnat Purnam Udachate. Esto indica que el cuerpo de la suprema personalidad de Dios es espiritual, porque aunque se expande de muy diversas maneras, permanece siempre igual. En la Bhagavad Gita dice el Señor: Aham sarvasya prabhavu mata sarvam pravartate. Yo soy el origen de todo emana de mí. Bhagavad Gita 10.8. Los filósofos mayavadis piensan de una manera materialista que si la verdad suprema se expande en todo, debe perder su forma original. Así pues, creen que no puede haber ninguna otra forma excepto el gigantesco cuerpo del Señor. Pero el Brihad Aranyaka Upanishad confirma: Purnam idam purnat purnan udachate. Aunque él se expande de muy diversas maneras, conserva su personalidad original. Su cuerpo original espiritual permanece tal y como es. Igualmente, en otro lugar se afirma Vichitra Shakti Purusha Puruna. La suprema personalidad de Dios, la persona original Purusha, tiene energías variadas. El Svetashvatara Upanishad declara: Sa Briksha Kalar Kritivi Paronyo Yasmat Prapancha Prarivartate.
Yam Dharma Baham Apanudam Bhagesham. Él es el origen de la creación material y el que cambia en todas las cosas se debe únicamente a Él. Él es el protector de la religión y el aniquilador de todas las actividades pecaminosas. Él es el amo de la religión y el aniquilador de todas las actividades pecaminosas. Él es el amo de toda opulencia. Suetashvatara Upanishad 6.8. Vedaham etam purusham mahantam aditya varnam tamasa parashtat. Ahora comprendo que la suprema personalidad de Dios es el más grande de los más grandes. Es refulgente como el sol y está más allá de este mundo material. Suetvatara Upanishad 3.8. Patim patinam paramam parastat. Él es el amo de todos los amos, el superior de todos los superiores. Suetvatara Upanishad 6.7. Maham Prabhur Vaipurusha. Él es el amo supremo y la persona suprema. Suetvatara Upanishad 3.12. Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Podemos comprender sus múltiples opulencias de diversas maneras. Suetvatara Upanishad 6.8. Igualmente en el Rig Veda se afirma: Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Surayaha. Vishnu es el supremo y aquellos que son verdaderamente doctos piensan solo en sus pies de loto. En el Prashna Upanishad 6.13 dice: Sa Iksha Chakre. Él posó su mirada sobre la creación material. En el Aitareya Upanishad 1 y 2 está escrito: Sa Aikshata. Él posó su mirada sobre la creación material. Isa Ilmam Lokanam Ashriyata. Él creó todo este mundo material. Así pues, se pueden citar muchos versos de los Upanishad y de los Vedas que prueban que el Dios Supremo no es impersonal. En el Kat Upanishad 2.2.13 se dice también: Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bajunam Yo Vidadati Kamam. Él es la persona suprema eternamente consciente que mantiene a todas las demás entidades vivientes. A partir de todas estas referencias védicas se puede entender que la verdad absoluta es una persona y que nadie puede igualarla ni superarla. Aunque haya muchos filósofos mayavadis insensatos que creen que son incluso más grandes que Krishna, Krishna es Asamardua. Nadie le iguala ni nadie está por encima de él. Como se afirma en el Suetashvatara Upanishad 3.9. Apani Pado Javano Grahita. Este verso describe que la verdad absoluta no tiene piernas ni manos. Aunque esta es una descripción impersonal, no quiere decir que la absoluta personalidad de Dios no tiene forma. Tiene una forma espiritual distinta de las formas hechas de materia. En este verso, Shri Chaitanya Mahaprabhu aclara esa diferencia. Verso 113. Chit Ananda Tenjo Tanrastana Parivara Tanre Kaje Prakrita Suetuera Vikara. La suprema personalidad de Dios está plena de potencias espirituales. Por tanto, su cuerpo, nombre, fama y séquito son todos espirituales. El filósofo Mayavadi, por ignorancia, dice que todas estas características no son más que transformaciones de la modalidad material de la bondad. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el capítulo 7 de la Bhagavad Gita, la suprema personalidad de Dios ha clasificado sus energías en dos divisiones distintas, a saber, Prakrita y Aprakrita, o Paraprakrita y Aparaprakrita. En el Vishnu Purana se hace la misma distinción. Los filósofos mayavadis no pueden comprender que estas dos prakritis o naturalezas, material y espiritual, pero aquel que es realmente inteligente puede comprenderlas. Teniendo en cuenta las muchas variedades y actividades de la naturaleza material, ¿por qué niegan los filósofos mayavadis las variedades espirituales del mundo espiritual? Dice el Bhagavatam 10.2.32. Ye nye rabim daksha vimukta maninas Tvayai hasta babat abhishuddha budayaha. La inteligencia de aquellos que se creen liberados, pero que no tienen información sobre el mundo espiritual, no es clara. En este verso, la expresión abhishuddha budaya significa inteligencia impura. Debido a una inteligencia impura o a una base débil de conocimiento, los filósofos mayavadis no pueden entender claramente la diferencia entre la variedad material y la espiritual.
Por lo tanto, no pueden ni siquiera pensar en las variedades espirituales porque dan por supuesto que toda variedad es material. Sri Chaitanya Mahaprabhu, por tanto, explica en este verso que Krishna, la suprema personalidad de Dios, o la verdad absoluta, tiene un cuerpo espiritual, que es distinto de los cuerpos materiales y por eso su nombre, morada, séquito y cualidades son espirituales. La modalidad material de la bondad no tiene nada que ver con la variedad espiritual. Los filósofos mayavadis, sin embargo, no pueden comprender claramente estas variedades espirituales. Por tanto, imaginan que el mundo espiritual es una negación del mundo material. Las cualidades de la bondad, pasión e ignorancia no tienen acción en el mundo espiritual, que por tanto se llama nirguna, como está claramente indicado en el Bhagavad Gita. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Babarshuna. El mundo material es una manifestación de las tres modalidades de la naturaleza material, pero hay que liberarse de estas modalidades para ir al mundo espiritual, en el que no tienen ninguna influencia. Ahora Sri Chaitanya Mahaprabhu va a separar a Shiva de la filosofía mayavada en el verso siguiente. Verso 114. Tanra dosha nahi tenho aja karidasa arayeshune tara haya sarva nasa. Shankaracharya, que es una encarnación de Shiva, es irreprochable porque es un sirviente que cumple órdenes del Señor. Pero aquellos que siguen su filosofía mayavadi están sentenciados. Perderán todo lo que habían avanzado en conocimiento espiritual. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los filósofos mayavadis se enorgullecen al mostrar su conocimiento del Vedanta por medio de malabarismos gramaticales. Pero Shri Krishna en la Bhagavad Gita certifica que son Mayaya Partha Jnana, privados del conocimiento verdadero debido a Maya. Maya tiene dos potencias con las que ejecutar sus dos funciones. Prakshepaknika Shakti, el poder de arrojar a la entidad viviente al océano de la existencia material, y Avaranatmika Shakti, el poder de cubrir el conocimiento de la entidad viviente. La función de Avaranatmika Shakti se explica en la Bhagavad Gita con las palabras Mayaya Partha Jnana. El por qué Devi Maya, la energía ilusoria de Krishna, retira el conocimiento de los filósofos mayavadis, también se explica en la Bhagavad Gita empleando las palabras Asuram Bhavam Ashritaha, que se refiere a aquel que no acepta la existencia del Señor. Los mayavadis que no admiten que el Señor existe pueden clasificarse en dos grupos, que tienen su ejemplo en los impersonalistas Shankaritas de Varanasi y en los budistas de Saranati. Los dos grupos son mayavadis y Krishna les retira el conocimiento a causa de sus filosofías ateas. Ninguno de ellos admite la existencia de un Dios personal. Los filósofos budistas niegan claramente la existencia tanto del alma como de Dios, y aunque los Shankaritas no niegan a Dios abiertamente, dicen que el absoluto es Nirákara, sin forma. Así pues, los dos grupos budistas y Shankaritas son Abhishuddha Buddhayaha, es decir, imperfectos e impuros en su conocimiento e inteligencia. El erudito mayavadi más destacado, Sadananda Yogindra, ha escrito un libro llamado Vedantasara, en el que expone la filosofía de Shankaracharya, y todos los seguidores de la filosofía de Shankara conceden una gran importancia a sus afirmaciones. En este Vedantasara, Sadananda Yogindra define el Brahman como Sachitananda, combinado con conocimiento y sin dualidad, y define la ignorancia, Yada, como un conocimiento distinto al de Sat y Asat. Esto es casi inconcebible, pero es un resultado de las tres cualidades materiales. Así pues, él considera material todo lo que no sea puro conocimiento. El centro de la ignorancia a veces se considera que lo penetra todo y a veces se considera individual. Así pues, según su opinión, tanto el omnipresente Vishnu como las entidades vivientes individuales son productos de la ignorancia. Expresado en lenguaje sencillo, Sadananda Yogindra opina que, puesto que todo es Nirákara sin forma, tanto la noción de Vishnu como la noción del alma individual son productos de la ignorancia. También explica que la noción Vishuddha Sattva de los Vaishnavas no es más que Pradhana, el principio más importante de la creación.
Sostiene que cuando el conocimiento que todo lo penetra está contaminado por Vishuddha-sattva, que consiste en una transformación de la cualidad de la bondad, surge el concepto de la suprema personalidad de Dios, que es omnipotente y omnisciente, gobernante supremo, la superalma, la causa de toda causa, el Ishvara supremo, etc. Según Sadananda Yogindra, puesto que Ishvara, el Señor Supremo, es el receptáculo de toda ignorancia, puede ser llamado Sarvaya, omnisciente, pero el que niega la existencia de la omnipotente suprema personalidad de Dios es más que Ishvara o el Señor. Su conclusión es, por lo tanto, que la suprema personalidad de Dios, Ishvara, es una transformación de la ignorancia material y que la entidad viviente, la Jiva, está cubierta por la ignorancia. Así pues, describe que la existencia tanto colectiva como individual está sumida en las tinieblas. Según los filósofos Mayavadi, la concepción Vaishnava del Señor como suprema personalidad de Dios y de la Jiva, el alma individual como su sirviente eterno, es una manifestación de la ignorancia. Sin embargo, si aceptamos el juicio de Sri Krishna en el Bhagavad Gita, los Mayavadis deben ser considerados Mayaya Partha Gyanana, es decir, desprovistos de todo conocimiento, porque no reconocen la existencia de la suprema personalidad de Dios o pretenden que su existencia es un producto de la concepción material maya. Estas son características de asuras o demonios. Sri Chaitanya Mahaprabhu en sus conversaciones con Sarvabhauma Bhattacharya en el Chaitanya Charitamrita Madhya 669 dijo: Jivera Nistalagi Sutra Kaila Vyasa Mayavadi Basha Shunile Hayasarva Nasha. Vyasadeva compuso el Vedanta Sutra para liberar de este mundo material a las almas condicionadas, pero Shankaracharya, al presentar el Vedanta Sutra a su manera, ha hecho claramente un gran perjuicio a la sociedad humana, porque el que sigue su filosofía mayavada está perdido. En el Vedanta Sutra se indica claramente el servicio devocional, pero los filósofos mayavadis se niegan a aceptar el cuerpo espiritual de la persona absoluta suprema y se niegan a admitir que la entidad viviente tiene una existencia individual separada de la del Señor Supremo. De esta manera han creado una confusión atea por todo el mundo, porque esta conclusión va contra la naturaleza misma del proceso trascendental del servicio devocional puro. La ambición irrealizable de los filósofos mayavadis de alcanzar la unidad con el Supremo mediante la negativa de la existencia de la personalidad de Dios tiene como resultado la desfiguración más funesta del conocimiento espiritual, y aquellos que siguen esta filosofía están condenados a permanecer perpetuamente en este mundo material. Por tanto, reciben el adjetivo de Avishuddha Buddhayaha, es decir, de conocimiento impuro. Por esta impureza de conocimiento, todas sus austeridades y penitencias se ven frustradas. De manera que, aunque al principio se vean honrados como eruditos muy doctos, finalmente descienden a las actividades físicas de la política, la existencia social, etc. En lugar de alcanzar la unidad con el Señor Supremo, vuelven de nuevo a la unidad con estas actividades materiales. En el Srimad Bhagavatam 10.2.32 explica así este hecho: Aruhya krichrena parampadam tataha patantiya do nadrita yusmat angrayaha. En realidad, los filósofos mayavadis observan estrictamente las austeridades y penitencias de la vida espiritual y de esta manera se ven elevados hasta el nivel del Brahman impersonal. Pero debido a que descuidan los pies del loto del Señor, vuelven a caer a la existencia material. Verso 115. Prakrita Kariya Mane Vishnu Alevara Vishnu Ninda Aranahi Ihara Upara. Aquel que considera el cuerpo trascendental del Señor Vishnu está constituido de sustancia material, comete la más grave ofensa a los pies del loto del Señor. No hay mayor blasfemia contra la suprema personalidad de Dios. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami explica que el variado aspecto personal de la verdad absoluta es el Vishnu Tattva, y la energía material que crea esta manifestación cósmica es la energía del Señor Vishnu. La fuerza creativa es sencillamente la energía del Señor, pero el insensato concluye que debido a que el Señor se ha distribuido a sí mismo en una forma impersonal, Él no tiene una existencia independiente,
porque el mismo se ha distribuido en una forma impersonal. El Brahman impersonal, sin embargo, no puede tener energías, ni las escrituras védicas afirman que Maya, la energía ilusoria, esté cubierta por otra Maya. Pero hay cientos y miles de referencias a Vishnu Maya, Parasya Shakti, la energía del Señor Vishnu. En el Bhagavad Gita 7.14, Krishna se refiere a Mamá Maya, mi energía. Maya está bajo el control de la suprema personalidad de Dios. No es que Dios esté cubierto por Maya. Por lo tanto, el Señor Vishnu no puede ser un producto de la energía material. Al principio del Vedanta Sutra se dice Chammadiyya Yataha, señalando que la energía material es también una emanación del Brahman Supremo. ¿Cómo entonces puede estar cubierto por la energía material? Si esto fuese posible, la energía material sería superior al Brahman Supremo. Pero los filósofos mayavadis no pueden entender ni siquiera estas sencillas razones, y por eso la expresión de Mayaya Partha Yanana se les aplica en el Bhagavad Gita es sumamente apropiada. Todo el que crea que el Señor Vishnu es producto de la energía material, como sostiene Sadananda Yogindra, tiene que ser considerado un loco, porque su conocimiento ha sido robado por la energía ilusoria. No se puede clasificar al Señor Vishnu en la categoría de los semidioses. Los que están desorientados por la filosofía mayavada y están aún en las tinieblas de la ignorancia, consideran al Señor Vishnu como un semidios, desafiando el mantra del Rigveda Om Tat Vishnu Paramam Padam. Vishnu está siempre en una posición superior. La Bhagavad Gita confirma este mantra Matha Parata Brahmanyat. No hay verdad superior al Señor Krishna o Vishnu. De manera que solo aquellos que están desorientados en su conocimiento consideran que el Señor Vishnu es un semidios, y en consecuencia sugieren que lo mismo puede adorarse al Señor Vishnu que a la diosa Kali o Durga o a quien se quiera y obtener el mismo resultado. Esta es una conclusión de ignorantes que no se acepta en la Bhagavad Gita 9.25, que dice claramente Yanti Deva Brata Devam Yanti Mat Yajino Pimam. Los adoradores de los semidioses serán ascendidos a los planetas respectivos de los semidioses, pero los devotos del Señor Supremo volverán al lugar de regreso a Dios. Shri Krishna explica claramente en el Bhagavad Gita 7.14 que su energía material es muy difícil de superar. Deivihi Esha Gunamai Mama Maya Durataya. La influencia de Maya es tan fuerte que incluso doctos eruditos y espiritualistas son cubiertos por Maya y se creen iguales a la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, la realidad es que para liberarse de la influencia de Maya hay que entregarse a la suprema personalidad de Dios, como afirma Krishna también en el Bhagavad Gita 7.14, Man eva ye prapadyante mayam etam tarantite. Hay que concluir, por lo tanto, que el Señor Vishnu no pertenece a esta creación material, sino al mundo espiritual. Concebir erróneamente que el Señor Vishnu tenga un cuerpo material o igualarle a los semidioses es la blasfemia más ofensiva contra el Señor Vishnu. Y los que ofenden los pies del loto del Señor Vishnu no pueden avanzar en el conocimiento espiritual. Se les llama Mayaya Parthayananaha, es decir, aquellos cuyo conocimiento ha sido robado por la influencia de la ilusión. El que cree que hay alguna diferencia entre el cuerpo del Señor Vishnu y su alma vive en la más oscura región de la ignorancia. No hay diferencia entre el cuerpo y el alma del Señor Vishnu porque los dos son Advaya Jnana, un único conocimiento. En este mundo hay diferencia entre el cuerpo material y el alma espiritual, pero en el mundo espiritual todo es espiritual, y no existen estas diferencias. La mayor ofensa de los filósofos mayavadis es creer que el Señor Vishnu y las entidades vivientes constituyen la misma unidad. A este respecto afirma el Padma Purana: Arche Vishnau Shiladir Urushu Naramatir Vaishnave Jati Buddhi Yasyava Nirakhisaha. El que cree que el Archamurti, la deidad de adoración al Señor Vishnu, es una piedra, el maestro espiritual un ser humano corriente, y que los Vaishnavas pertenecen a una casta o credo, está poseído por una inteligencia infernal. El que sigue tales conclusiones está sentenciado. Verso 116. Ishvarera tatua yena jwalita jwalana jivera swarupa yaiche
Spulingera Kana. El Señor es como un gran fuego llameante, y las entidades vivientes son como pequeñas chispas de ese fuego. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque tanto las chispas como el gran fuego son fuego y tienen el poder de quemar, este poder no es el mismo en el fuego que en la chispa. ¿Por qué hay que tratar de un modo artificial de ser como un gran fuego cuando por naturaleza se es como una pequeña chispa? Se debe a la ignorancia. Hay que comprender que ni la Suprema Personalidad de Dios ni las entidades vivientes pequeñas como chispas tienen nada que ver con la materia. Pero cuando la chispa espiritual entra en contacto con el mundo material, su cualidad ardiente se extingue. Esta es la situación de las almas condicionadas. Por estar en contacto con el mundo material, su cualidad espiritual está casi muerta. Pero como todas estas chispas espirituales son partes integrales de Krishna, como afirma el Señor en el Bhagavad Gita, Mamai Vamshaha, pueden revivir su condición original al liberarse del concepto material. Esto es pura comprensión filosófica. En la Bhagavad Gita se declara que las chispas espirituales son sanatana, eternas. Por tanto, la energía material maya no puede afectar su condición natural. Podría alegarse ¿qué falta hace crear chispas espirituales? La respuesta podría ser, puesto que la absoluta personalidad de Dios es omnipotente, tiene potencias tanto ilimitadas como limitadas. Esto es lo que significa omnipotente. Para ser omnipotente no solo debe tener potencias ilimitadas, sino también potencias limitadas. De manera que para exhibir su omnipotencia manifiesta ambos tipos. Las entidades vivientes están dotadas de la potencia limitada, aunque son parte del Señor. El Señor manifiesta el mundo espiritual mediante sus potencias ilimitadas, mientras que con las limitadas se manifiesta el mundo material. En el Bhagavad Gita 7.5 dice el Señor, Apareyam itastu anyam prakritim vidi me param jiva bhutam mahabaho ya yedam daryate jagat. Oh Arjuna de los poderosos brazos. Además de estas energías inferiores hay otra energía mía superior que incluye a las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza inferior material. Las Jivabhutas, las entidades vivientes, controlan el mundo material con sus potencias limitadas. En general la gente está confundida por las actividades de científicos y tecnólogos. Debido a Maya creen que Dios no es necesario y que ellos pueden hacerlo todo, pero en realidad no es cierto. Puesto que esta manifestación cósmica es limitada, su existencia también lo es. En este mundo material todo es limitado y por esta razón hay creación, mantenimiento y disolución. Sin embargo, en el mundo de la energía ilimitada, el mundo espiritual, no hay ni creación ni destrucción. Si la personalidad de Dios no poseyese tantas energías limitadas como ilimitadas, no podría ser llamado omnipotente. Anor Aniyam Mahato Mahiyam. El Señor es más grande que lo más grande y más pequeño que lo más pequeño. Es más pequeño que lo más pequeño en la forma de las entidades vivientes y más grande que lo más grande en su forma de Krishna. Si no hubiese nadie a quien controlar, no tendría sentido la noción de controlador supremo Ishvara. Lo mismo que no tiene sentido que haya un rey sin vasallos. Si todos los vasallos fuesen reyes, no habría diferencia entre el rey y el ciudadano común. De manera que para que el Señor pueda ser el controlador supremo tiene que haber una creación que controlar. El principio básico de la existencia de las entidades vivientes se llama Chit Vilasa, placer espiritual. El Señor omnipotente manifiesta su potencia de placer creando las entidades vivientes. En el Vedanta Sutra 1.1.12 se describe al Señor como Ananda Mayo Vyasat. Por naturaleza, Él es el receptáculo de todo placer y como Él quiere disfrutar del placer, tiene que haber energías que se lo den o que le procuren el estímulo de placer. Esta es la perfecta comprensión filosófica de la verdad absoluta. Verso 117. Jiva Tattva Shakti Krishna Tattva Shaktimam. Gita Vishnu Purunadi Tahate Pramana. Las entidades vivientes son energías, no la fuente de energía. La fuente de energía es Krishna. Hay descripciones muy vívidas de este hecho en la Bhagavad Gita, el Vishnu Purana y otras escrituras védicas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Como ya se ha explicado, hay 3 prashtanas en el sendero del progreso en el conocimiento espiritual, a saber, Niyaya Prasthana, la filosofía Vedanta, Shruti Prasthana, los Upanishad y los mantras védicos, y Smriti Prasthana, la Bhagavad Gita, el Mahabharata, los Puranas, etc. Por desgracia, los filósofos mayavadis no admiten el Smriti Prasthana. Smriti se refiere a las conclusiones que se sacan de la evidencia védica. A veces los filósofos mayavadis no admiten la autoridad de la Bhagavad Gita ni de los Puranas, y esto se llama Ardha Kukuti Niyaya, la lógica de la mitad de la gallina. Ver Adilila 576. Si se cree en las escrituras védicas, hay que admitir todas las que hayan sido reconocidas por los grandes acharyas, pero los filósofos mayavadis admiten solamente el Niyaya Prasthana y el Shruti Prasthana, rechazando el Smriti Prasthana. Pero en este punto Sri Chaitanya Mahaprabhu cita evidencias de la Gita, del Vishnu Purana, etc., que son Smriti Prasthana. Nadie puede evitar a la personalidad de Dios en las declaraciones de la Bhagavad Gita y otras escrituras védicas como el Mahabharata y los Puranas. Por esto, Sri Chaitanya cita un pasaje de la Bhagavad Gita 7.5. Verso 118. Apareyam itastu anyam prakritim vidi me param chivabhutam mahabaho yayedam daryate chagat. Oh Arjuna, el de los poderosos brazos, además de estas energías inferiores hay otra energía mía superior que incluye a las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza inferior material. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En la Bhagavad Gita se explica que los 5 elementos, la tierra, agua, fuego, aire y éter, constituyen la energía densa de la verdad absoluta, y que hay también 3 energías sutiles, a saber, la mente, la inteligencia y el ego falso, o identificación con el mundo fenomenal. De modo que la manifestación cósmica entera se divide en 8 energías inferiores, todas ellas. Como explica la Bhagavad Gita, Mama, Maya, Durata, Ya, la energía inferior llamada Maya es tan fuerte que aunque la entidad viviente no pertenezca a esa energía, debido a que la fuerza superior de la energía inferior, la entidad viviente, la Jivabhuta, olvida su condición real y se identifica con dicha energía. Krishna dice claramente que más allá de la energía material hay una energía superior conocida como Jivabhuta, las entidades vivientes. Al entrar en contacto con la energía material, esta energía superior conduce todas las actividades del mundo material fenomenal entero. La causa suprema es Krishna, Jammadiyasya Yataha, que es el origen de todas las energías, las cuales actúan de diversas maneras. La suprema personalidad de Dios, en que la suprema personalidad de Dios tiene las 2 energías, la inferior y la superior. Y la diferencia entre ellas consiste en que la energía superior es objetiva y real, mientras que la inferior es un reflejo de la superior. El reflejo del sol es un espejo, o en el agua parece ser el sol, pero no lo es. Análogamente, el mundo material no es más que un reflejo del mundo espiritual. Aunque parece que es real, no lo es. No es más que un reflejo temporal, mientras que el mundo espiritual es una realidad objetiva. El mundo material, con sus formas físicas y sutiles, es meramente un reflejo del mundo espiritual. La entidad viviente no es un producto de la energía material, es energía espiritual que en contacto con la materia olvida su identidad. Así pues, la entidad viviente se identifica con la materia y se ocupa con entusiasmo en actividades materiales bajo la apariencia de un tecnólogo, científico, filósofo, etc. La entidad viviente no sabe que no es un producto material sino espiritual. Habiendo perdido su verdadera identidad, lucha duramente en el mundo material y el movimiento Hare Krishna, un movimiento para la conciencia de Krishna, trata de revivir su conciencia original. Sus actividades, como la construcción de grandes rascacielos, es prueba de inteligencia, pero esta clase de inteligencia no es avanzada ni mucho menos. Debe saber que lo que realmente importa es liberarse del contacto material, porque al absorber la mente en actividades materiales, vuelve a tomarse cuerpos materiales una y otra vez, y aunque falsamente se pretenda ser muy inteligente, en el estado de conciencia material nadie lo es. Cuando hablamos del movimiento para la conciencia de Krishna que se propone hacer que la gente sea inteligente, la entidad viviente condicionada lo comprende de manera equivocada.
La gente está tan inmersa en el concepto material de la vida que no cree que pueda haber ninguna actividad basada realmente en una inteligencia que esté más allá de la construcción de rascacielos y grandes carretas y la fabricación de coches. Esto es una prueba de Mayaya Bharta Gyana, la pérdida de toda inteligencia por la influencia de Maya. Cuando una entidad viviente se libera de estos conceptos erróneos se llama liberada. Cuando está realmente liberada no se identifica ya con el mundo material. El signo de mukti, liberación, es el ocuparse en actividades espirituales en lugar de ocuparse falsamente en actividades materiales. El servicio devocional trascendental de amor es la actividad espiritual del alma espiritual. Los filósofos mayavadis confunden esta actividad espiritual con la material, pero la Bhagavad Gita 14.26 confirma: Mam chayo vicharena bhakti yogena sevate sagunan samati tyaitam brahma bhuyayakalpate. El que se ocupa en las actividades espirituales del servicio devocional puro, Abhyavicharini Bhakti, es elevado inmediatamente al nivel trascendental y debe ser considerado Brahma Bhuta, que indica que ya no está en el mundo material, sino en el espiritual. El servicio devocional es iluminación o despertar. Cuando la entidad viviente realiza las actividades espirituales a la perfección bajo la dirección de un maestro espiritual, llega a tener un conocimiento perfecto y comprende que no es Dios, sino un sirviente de Dios. Como ha explicado Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Swarupa Haya Krishnera Nityadasa. La entidad real de la entidad viviente consiste en ser un sirviente eterno del Supremo. Chaitanya Charitamrita Madhya 20.108. Mientras no se llega a esta conclusión, se permanece en la ignorancia. Esto también lo confirma el Señor en la Bhagavad Gita 7.19, Bahunam chammanam ante janavam mam prapadyate samahatma sudurlabhaha. Después de nacer muchas veces y luchar por la existencia y cultivar el conocimiento, cuando alcanza el verdadero conocimiento, el ser viviente se entrega a mí. Este avanzado Mahatma, gran alma, se encuentra raras veces. Así pues, aunque los filósofos mayavadis parecen muy avanzados en conocimiento, aún no han alcanzado la perfección. Para llegar a la perfección deben entregarse voluntariamente a Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari